Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a CRA, el sentir del campo y la ciudad, del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas. Hoy tenemos para ustedes preparada una edición bien federal y bien productiva. Vamos a hablar de clima, vamos a hablar también de lo que sucede en la Patagonia con el sector ovino, pero vayamos a conocer en profundidad cuáles son los títulos del programa del día de hoy. Tomás Bulat nos habla de la economía y cómo afecta a los productores agropecuarios. Analizamos la situación productiva del sector ovino en la Patagonia. CRA le contesta al ministro Capitanich. ¿Qué es lo que espera al campo en materia de clima? Estos temas y muchos más en CRA, el sentir del campo y la ciudad. Vamos a hablar de clima, sin lugar a duda una de las preocupaciones más latentes de los productores agropecuarios. Para eso dialogamos con el ingeniero agrónomo especialista en meteorología, Eduardo Sierra. Él nos habla de un panorama que es previsible pero no predictible. ¿Qué pueden esperar los productores agropecuarios? Bueno, sobre todo un clima muy irregular, porque no es que este sea un año seco ni húmedo, porque hay momentos en que ha llovido mucho y otros momentos en que ha habido sequía grande. No es un año ni frío ni caliente, pero sí ha habido fríos muy intensos en el invierno y la primavera del año pasado y ha habido unos calores muy intensos. Todo lo cual, lo que da la idea es que estamos en un ambiente de grandes extremos, que contrasta mucho con el ambiente casi óptimo que se desarrolló entre más o menos mediados de la década del 70 y mediados de la década de 2000, más o menos hasta 2006, 2007, desde más o menos, si queremos exagerar, desde 1976 a 2006 fue un clima óptimo. Hubo un solo año problemático que fue el 88-89, que fue muy bravo, le costó, fue una de las causas que determinaron el fracaso del plan económico del doctor Alfonsín, pero fue uno en 30 años, podríamos decir. En cambio, a partir de 2007, si no nieva, hay sequía, o hay inundación, o hiela, o, digamos, estamos en un ambiente de grandes perturbaciones, de grandes contrastes. Entonces, esto ha cambiado el ambiente para la agricultura. O sea, tanto la ganadería se enfrenta a que tiene periodos que se inundan todos los bajos de la provincia de Buenos Aires, se inundan 11 millones de hectáreas, hay que llevar la vaca en alto. No bien se bajan las aguas, empieza un periodo de sequía en que se corta la cadena forrajera. Y la agricultura le pasa algo parecido. Por ejemplo, la campaña triguera anterior estuvo muy problematizada por lluvias muy grandes. Esta campaña triguera fue muy buena en el sentido que la ayudó la buena sanidad que dio el ambiente un poco seco. Pero ese ambiente un poco seco perjudicó al girasol y al maíz. Y ahora, afortunadamente, ha empezado a llover, pero se está empezando a inundar la provincia de Buenos Aires nuevamente. Entonces, fíjese que yo voy a usar lo que es una antítesis. Es un ambiente previsiblemente irregular, pero muy poco predictible. Porque ¿qué es lo que uno puede prever? Que va a ser un clima, como dice la gente, loco e impredictible. Porque la diferencia entre prever es que usted se da cuenta de que algo puede pasar. Pronosticar es decir cómo y cuándo. Es decir, uno que puede prever, este es un ambiente muy irregular, vamos a pasar de un extremo de sequía a un extremo de inundación, de un extremo de calor a un extremo de frío. Pero no es predictible, porque yo no le puedo decir cuándo va a pasar cada cosa. Entonces, ¿qué es lo que podemos prever? Ahora febrero viene como un mes bastante húmedo, con calor húmedo, no con los calorazos secos que hubo en diciembre y enero, con calor húmedo. ¿Qué tiene de bueno? Y bueno, está viniendo agua para los cultivos, aquí estamos en el Parque de la Facultad de Agronomía, con el pasto verde, crecido, hermoso, ¿verdad? Entonces febrero viene así, aproximadamente marzo también, lo que tiene de bueno es el crecimiento vegetal, pasto, cultivos, todo lo que ustedes quieran. Lo que tiene de malo es la sanidad. Cuidado con las malezas, con las enfermedades, con las plagas. A partir de abril probablemente ya bajen las lluvias y se viene la contrapartida del calor. Porque hay que tener en cuenta que mientras el hemisferio sur, Australia, Argentina, parte del África, tuvieron calores muy grandes, el hemisferio norte, que está pasando su invierno, tuvo fríos igualmente grandes.
Entonces es probable que a partir de fin de marzo, cuando el sol se va al hemisferio norte y deje el hemisferio sur, pasemos a tener invasiones de aire polar que van a ser tan fuertes como han sido las invasiones de aire tropical, como la que tenemos ahora que estamos hablando. Entonces ya estamos viendo heladas posibles en el sur de la provincia de Buenos Aires casi para el comienzo del otoño, o sea, fin de marzo. Abril ya con heladas localizadas, probablemente La Pampa, Buenos Aires, que esas posiblemente perjudiquen a lotes de cultivo un poco tardíos, corten la cadena forrajera. Ya mayo, junio, julio, agosto, septiembre vienen como meses con heladas fuertes que pueden volver a llegar hasta Paraguay. El año pasado en Paraguay las heladas, que hacía muchos años que no eran tan intensas, liquidaron la mitad de la producción de trigo, y este año amenazan con hacer lo mismo. Entonces, apunta a ser un otoño que las lluvias van en descenso, aumenta el frío, o se incrementa el frío, y el invierno de vuelta un poco seco, de manera que podemos volver a la primavera, a tener una situación de primavera 2014 con los suelos secos nuevamente. De manera que hasta ahí, que ya sería el comienzo de la campaña 2014-2015, seguimos viendo un panorama climático que no es malo, porque no está produciendo desastres, pero no es ni muy bueno ni excelente, y es muy variable. Entonces hay que adecuarse a vivir en ese ambiente previsiblemente muy variable, poco predictible y lleno de extremos, de calor, frío, lluvia, inundación. Hay que ir manejándose en ese ambiente con un planteo productivo que apunte a la mayor seguridad y no al mayor éxito, porque realmente no estamos ya en un ambiente de récords productivos, estamos en un ambiente que lo que parece más prudente es apuntar a la mayor seguridad productiva. ¿Sabías que el potencial del campo para el desarrollo del país en el 2020, según estimaciones para la producción de granos, indican que se podría alcanzar de 124,1 a 157,7 millones de toneladas? El economista Tomás Bulat nos da su visión acerca de cómo está hoy por hoy la situación económica y política de la Argentina y también cómo afecta esta inestabilidad económica al campo argentino. Vamos a tratar de identificar el problema. El problema de la economía argentina sigue siendo la inflación y ahora tenemos un poquito más, con lo cual estamos con más problemas. Mientras no haya un plan antiinflacionario en serio del gobierno nacional, liderado por todo lo que implicaría una buena política fiscal, monetaria, cambiaria, etcétera, estamos teniendo un problema. Entonces, por ahora lo vamos a seguir teniendo. ¿Qué me preocupa de acá en adelante? Que la inflación va a subir, no lo sabemos todos. Me preocupa el nivel de actividad económica. Yo estoy empezando a tener miedo que la actividad económica se empiece a parar. Porque obviamente los créditos se encarecieron, pero la expectativa de la gente sobre todo es que esto va a estar peor y tiende a tener conducta de conservarse, y conservarse significa no gastar significa empresas que no venden, etcétera. Entonces yo creo que si el gobierno no hace algo de un anuncio para hacia adelante importante, que unifique todo el gabinete, que sea unas medidas coherentes, la Argentina puede estar entrando en inflación creciendo y ya no estancada, sino con recesión. Y ese sería el escenario que espero que se evite. ¿Cuál es el origen hoy de la inflación? Básicamente hoy estás imprimiendo, porque no tenés otra forma de hacer, el déficit fiscal que tenés. Digo, no es que estás pudiendo conseguir deuda, no estás pudiendo... Entonces, vos tenés un déficit muy grande que lo único que lográs es imprimirlo. ¿Cuál es el problema? Que hoy la gente no quiere esos pesos. Tú estás imprimiendo cosas que la gente no quiere. Entonces te está armando un círculo vicioso. Entonces tenés que bajar el déficit fiscal, tenés que dejar de imprimir para poder mantenerlo. Obviamente lo que más te sale rápido es eliminar los subsidios o disminuirlos drásticamente de luz y gas, sobre todo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, medida que nadie te va a aplaudir,
pero que empieza a esta altura del partido a ser bastante necesaria para poder liberar recursos para otras cosas. Entonces yo eso lo haría. Mantendría por un tiempo la tasa de interés relativamente elevada para tratar de que la gente se quede en pesos y dar cierta estabilidad respecto al dólar, que tiene que estar más alto de 8, pero tampoco la locura de 13. Ahora bien, eso necesita un ministro de Economía que se siente, sea líder, hable, esté convencido de lo que está haciendo. Y tengo un problema, no tengo eso. Cuando alguien produce algo, ¿para qué producís algo? Para ganar, ¿qué necesitas hacer con ese algo? Venderlo. O sea, creer que alguien reteniendo gana es como ridículo. O sea, como una fábrica pone a producir autos y ¿qué hace? Retiene autos. No retenés vos la producción tuya. Y en cualquier caso, si un tipo que se pone a producir retiene, vos tenés que preguntarle, bueno, ¿por qué estás reteniendo si lo normal es que vendas? Es más, cuando ves la historia de los últimos años, la gente que hacía vendía. Sí, lógico. Bueno, entonces le decís, ¿sabes cuál es mi problema? Que si yo agarro, tengo la producción de soja y la vendo ahora, me dan pesos. ¿Y con los pesos qué hago? ¿Lo pones en plazo fijo? Sí, pero cuando tengo que hacer la próxima siembra, tengo que comprar insumos, que básicamente evolucionan con el dólar. La evolución del dólar es más alta que la de la tasa de interés. Por lo tanto, voy a tener menos pesos. Entonces, ¿qué hago? No vendo todo, me quedo con la soja, porque después con la soja pago los insumos. Entonces ya sé que puedo hacer la próxima campaña. Entonces, no es una pregunta especulativa, es una cuestión defensiva. Nadie produce para retener. Si está reteniendo porque la situación macroeconómica está mal. Ahora bien, ¿cuánta retención hay? Yo camino mucho por la Argentina. Si lo bolsa a esta altura del partido, ¿qué queda? Poco y nada. Que después de la cosecha queda así lo bolsa, sí, obvio, pero después no queda demasiado. Entonces, me parece que Argentina, estamos en esta discusión de buscar culpables, digo. Ahora, Shell es el responsable de la suba de precios de la Argentina. Una empresa que tiene, digo, ni lo defiendo, ni viene mal, los petroleros se defienden solo, digo, pero tiene el 14% del mercado, o 15%. O sea, vos te arma un lío y vos tu empresa estatal tiene el 60%. Y te arma un lío en la empresa que tiene el 15%. ¿Te das cuenta que no es... Si hemos perdido el sentido común y estamos buscando enemigos para justificar nuestras propias inutilidades. Y el problema es que el gobierno no presenta un plan antiinflacionario en serio, y bueno, mientras eso no suceda, lamento, las situaciones van a ir, nos vamos a ver seguido. Calendario de exposiciones rurales. La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia organiza la exposición de ganadería del 7 al 9 de febrero. Y la Sociedad Rural de Deseado realizará la 90ª exposición los días 14, 15 y 16 de febrero con la presencia de animales de importantes cabañas de Santa Cruz. Ante las sucesivas declaraciones del ministro de Agricultura y del jefe de gabinete, CRA, en conjunto con la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, expresó que los pocos productores agropecuarios que aún poseen cereales para vender están actuando con prudencia y no con avaricia, en un mercado donde todos sus insumos están atados a la cotización de un dólar futuro que desconocen y en un escenario de inflación que supera el 30% anual. Los productores saben que deben afrontar los gastos de la presente campaña en total incertidumbre sobre los costos de sus insumos, en un escenario de nulo financiamiento y con la responsabilidad de mantener las fuentes de trabajo y de cumplir los compromisos contraídos. ¿Quién más que el mismo productor es quien desea vender su producción para continuar con su trabajo, ese mismo que viene haciendo desde hace años y que seguramente heredó? Solo se necesitan condiciones estables y una visión de largo plazo como lo necesitan los comerciantes, los industriales y todos los integrantes de la economía argentina. Desde el sector productivo, nos hemos cansado de intentar abrir puentes de diálogo con referentes del gobierno y siempre hemos recibido reveses que solo buscan ningunear a los productores, a los dirigentes agropecuarios y a las entidades más representativas del campo. Una vez más, el gobierno está leyendo el libro de la realidad al revés, buscando el camino del odio, del amigo enemigo, no poniéndose ni de cerca de la altura de las circunstancias. Bueno, yo creo que hemos sido muy claros, o intentado serlo por lo menos cuando se le contestó al jefe de gabinete, ¿no? Yo creo que habla por desconocimiento, aparte de que es un irresponsable total, por cuanto está planteando una situación prácticamente de enfrentamiento entre sectores de la comunidad. Eso no debería serlo de ninguna manera, pero bueno, yo creo que no conoce, no sabe
y por lo menos no se asesora con aquellos que puedan realmente decirle cuál es la realidad. El productor no es avaro, el productor nada que ver con todo esto que él está insinuando o expresando claramente. Lo único que hace el productor es manejar la moneda de cambio que tiene, que es realmente el producto de su trabajo, lo que produce, sea soja o sea lo que sea. En algunos casos no vende porque no ha llegado el momento, porque se va a financiar con esa soja la próxima siembra, pagar sueldos, pagar impuestos, todo los gastos que corresponden a la explotación, así que eso es una moneda de cambio, lo cual es absolutamente legítimo. Así que esto, desde este punto de vista, yo creo que ha quedado totalmente desubicado el ministro en este tema, ¿no? Después atacó el ahorro, diciendo que el ahorro era la base de la especulación. Después se acordó que tenía un plazo fijo de más de 2 millones de pesos y entonces levantó el caballo y dijo que no, que en realidad era una actividad virtuosa, por lo menos en el caso de él, así que bárbaro, porque realmente estaba autoalabándose, así que pero bueno, esto lo que indica que estamos con un gobierno en absoluta retirada, pero tenemos que tener el cuidado necesario porque lo único que tienen intacto es la capacidad de hacer macanas, hacer el mal. Esa capacidad la tiene intacta. Por lo tanto, pueden llegar a hacer realmente cualquier barbaridad como ya nos tienen acostumbrados. Por otra parte, el discurso de ayer de la señora Presidente también iba en el mismo sentido, esto es absolutamente claro, ¿no? Primero le dicen a la gente, bueno, que la gente pueda comprar dólares hasta el 20% de su ingreso, que en el día de ayer retó a todo el mundo, que le va a sacar los subsidios, que esto y que lo otro, por haber comprado dólares para atesorar o no atesorar. También tiene mala memoria. Dijo que estuvimos creciendo en muchas cosas, tiene razón, en algunas, pero que normalmente no han sido las mejores que el país puede exhibir, ¿no? Lamentablemente hemos crecido en corrupción y en un montón de otras cosas que son absolutamente lamentables. De esto no se dice nada, ni hablemos del crecimiento de la inflación, que realmente ha destruido el salario en su poder adquisitivo, y bueno, y también por supuesto está condicionando muchas actividades económicas. Así que yo creo que desde CRA debemos sembrar conciencia de que estamos ante un año que va a ser muy muy difícil, muy complicado, que va a haber que estar muy atento. A los productores hay que salir del campo, hay que abrir la tranquera y hay que ponerse a participar, a opinar, realmente criticar lo que la dirigencia tenga para criticar. Todo esto me parece que es absolutamente legítimo, pero hay que hacerlo. No nos podemos quedar cada uno en su casa diciendo que no nos va a pasar nada y que al otro a lo mejor le toca. Yo creo que esto es absolutamente claro y debe ser así. Todos tenemos que participar en esto porque la tarea va a ser muy complicada, el país está realmente con muchos problemas, las instituciones destruidas, así que el trabajo de reconstrucción de esto va a ser muy duro y muy complicado. Viajamos hacia la provincia de Chubut, estuvimos más específicamente en la zona de Esquel para conocer cómo está hoy por hoy la situación en el sector ovino en toda la Patagonia. Hay problemas de rentabilidad, problemas con los costos y los altos niveles inflacionarios y también problemas en la comercialización. Vayamos a conocer en detalle a través de un informe que preparamos para ustedes. Lo primero que estamos reclamando desde el sector es ayuda al productor, al sector productivo lanero, para recuperar rentabilidades. Ese es el primer punto. Nosotros creemos que la recuperación de stocks, Chubut ha perdido casi 3 millones de ovejas, la recuperación de rentabilidad y de puestos de trabajo. El otro día veíamos un informe de UATRE donde se han perdido casi 1.200 puestos de trabajo en los últimos 3 años, que realmente es importante. Y no vemos esfuerzos importantes desde el sector político en
ayudar al productor a recuperar rentabilidad como primer punto, a recuperar stocks y a recuperar el ambiente, ¿no? Pero creemos que el poder político debe rápidamente tomar medidas. Nosotros estamos hoy transitando una apertura al diálogo nuevamente desde las instituciones rurales para con el gobierno provincial, pero necesitamos medidas inmediatas y de rápido impacto para que no se cierren campos. Se han cerrado muchos campos en Chubut y, como lo decía Pablo hoy y lo conocemos, los campos que se cierran no vuelven a abrirse. Nosotros veíamos desde Chubut cómo se ven cerrados los campos de Santa Cruz y nos parecía que era lejos y hoy lo estamos viviendo acá. Así que creemos en el potencial del sector productivo de Chubut, creemos en el futuro que tiene el sector ovino en Patagonia y los funcionarios deben ponerse a trabajar rápidamente para revertir esta situación. Nosotros formamos parte, somos el primer eslabón de una cadena de producción. Los lavaderos y peinadurías, que están la mayoría radicados también en la provincia de Chubut, en la zona de Trelew, se han quedado con menos lana para lavar y peinar, con lo cual eso produce un conflicto social porque comienza a haber despidos, comienza a haber cierre de plantas. Una cuestión similar sucede con el tema de los frigoríficos, que tienen menos corderos para procesar, por lo tanto los frigoríficos empiezan a tener problemas y en algunos casos o se concursan o directamente cierran. Es decir, cuando uno forma parte de una cadena y es un eslabón de esa cadena, cuando uno de esos eslabones empieza a tener problemas, los traslada a todo el resto de la cadena, ¿no? Como es obvio. Confederaciones Rurales Argentinas, en conjunto con las demás entidades que integran a la Comisión de Enlace, viene manteniendo reuniones con empresarios con la intención de analizar la coyuntura actual y ver cuáles son los caminos que tiene la economía argentina. El vicepresidente tercero de Confederaciones Rurales Argentinas, Martín Rapetti, nos habla de estas reuniones y nos da el panorama de lo que está sucediendo en la Argentina y cuál es la relación entre el empresariado argentino. Particularmente primero en la mesa enlace que tenemos una sana convivencia, ya llevamos más de 7 años, 8 ahí demás, y creo que también ha sido reconocido por el grupo de empresarios y demás, de que es un digno ejemplo de cómo se puede convivir y con las diferencias. Nosotros hemos tratado de convocar, aprovechando a partir del documento y del trabajo que hicimos en el Hotel Intercontinental y viendo de la convocatoria que fue muy importante y con una diversidad de una franja de todos los sectores productivos del país, que creo que no hay que excluir a nadie, y siempre aceptando el disenso, pero para construir una república. Hemos tratado de volver a convocar para seguir trabajando por decirlo de alguna forma, en refundar la República, en creer en la seguridad jurídica, en las instituciones, en un proyecto de crecimiento del país, donde se respeten los poderes, donde haya una verdadera libertad de prensa, donde haya el funcionamiento de la justicia, donde la seguridad funcione y no sea una sensación. Así que la verdad que creemos que independientemente de lo que pensamos como productores, creemos que tenemos que ir más lejos y seguir creando o refundando un país que tenemos todas las posibilidades y que venimos desaprovechando, no solamente el viento cola en lo particular, sino un crecimiento como potencia que podríamos estarlo y mucho mejor, y en contra de los eslogans de la década ganada, que creo que ha sido una década perdida, y creo que hay que mirar para adelante sin echar la culpa y aprovechar las circunstancias, juntando todos y tirar para adelante. Hemos llegado al final de esta nueva edición de CRA, El sentir del campo y la ciudad, del programa de televisión
de Confederaciones Rurales Argentinas. Como ustedes bien saben, Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, es una entidad 100% federal, conformada por 14 confederaciones en todo el país, a la vez adheridas 300 sociedades rurales desde todos los puntos de la Argentina. Esperamos que hayan disfrutado de este programa, siempre con el objetivo nuestro de brindarles todo un panorama productivo de lo que sucede en la Argentina. Y nos volvemos a ver, si Dios quiere, la semana que viene, y que tengan todos una muy buena semana productiva.